Voy a contarte algo que ninguna mujer admite en voz alta. A veces, en medio de la multitud, en las fiestas, en las cenas familiares, me siento completamente sola. Aunque hay risas a mi alrededor, aunque mis amigas intentan animarme con historias y chistes, un viento helado parece atravesar mi pecho. Es un sentimiento que raramente se revela en conversaciones cotidianas. Una sombra que, de tan común, preferimos ignorar. Pero ahí está, asomándose entre las luces parpadeantes de la fiesta, susurrando que la conexión auténtica es más escasa de lo que nos gustaría admitir. La verdad es que, en muchas ocasiones, la mujer moderna se siente atrapada en un juego de apariencias. Desde fuera, somos figuras radiantes, orgullosas de nuestras carreras, nuestras relaciones y nuestras vidas sociales. Hemos aprendido a sonreír, a ser amables, a ofrecer apoyo a quienes nos rodean. Pero en el fondo hay un caos interno que nos lleva a cuestionar constantemente. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Soy realmente feliz? Nos vemos empujadas a un rincón donde parece que el tiempo no se detiene, mientras las exigencias del mundo exterior se agolpan sobre nuestros hombros. Es un paradoxo. Mientras buscamos ser vistas, también tememos ser juzgadas. A veces, la crítica más dura proviene de nosotras mismas. Nos castigaríamos por querer más, por describir nuestras ambiciones de manera abierta, por anhelar no solo el amor, sino también reconocimiento y libertad. A menudo me sorprendo sintiendo celos de aquellas que parecen llevar sus deseos con seguridad, en lugar de escondidos bajo una capa de aparente satisfacción. ¿Por qué, en lugar de celebrar el éxito de otra, sentimos que hemos fallado? ¿Qué nos impide apoyarnos incondicionalmente y aplaudir los logros ajenos sin sentir que eso disminuye nuestro valor? Nos crean la imagen de que el éxito de otra mujer debe restarnos algo, cuando en realidad podemos elevarnos juntas. Sin embargo, en lugares donde se supone que deberíamos sentirnos seguras, entre amigas, resulta difícil abrirse a este tipo de vulnerabilidad. La cultura nos ha enseñado que expresar este tipo de sentimientos es una debilidad. Pero, ¿de verdad es así? ¿O es, en cambio, un acto de valentía, un paso hacia la autenticidad que tanto deseamos? Al final del día, me pregunto, ¿cuántas de nosotras alguna vez hemos mirado al espejo sintiendo ese desgarrador vacío? Esa soledad que a menudo queda invisibilizada tras una sonrisa perfecta. Quizás, solo quizás, hay algo liberador en hablar sobre ello, en dejar que estas verdades ocultas emerjan y nos unan en nuestra humanidad compartida. Porque ¿quién dice que al revelarnos no estamos dándonos la oportunidad de construir una conexión real? Tú sabes exactamente de lo que hablo porque en algún rincón de nuestra vida todas hemos estado en esa situación. El silencio ensordecedor de un cuarto lleno de risas, pero tú te sientes como una impostora. Recuerdo aquella vez, en la fiesta de cumpleaños de Mireia, justo hace un par de años. La música sonaba a todo volumen, las luces parpadeaban y un cóctel de aromas se mezclaba en el aire. Tapas de jamón ibérico, aceitunas aliñadas y el dulzor de un pastel de chocolate. Pero yo solo estaba allí, entre la multitud, sintiéndome como un pez fuera del agua. Mireia había sido mi amiga más cercana durante años, y aquel día se sentía radiante, como si el mundo entero celebrara con ella. Sin embargo, mientras todos brindaban y compartían risas, una pequeña voz en mi cabeza empezó a susurrar. ¿Por qué estás aquí? No pertenezcas. No tienes nada que ver con esta alegría. En un rincón del salón vi a Laura, una de las chicas más populares del grupo. Ella era la vida de la fiesta, deslumbrante en su vestido negro que abrazaba cada curva de su cuerpo.
Me acordé de cómo siempre había deseado esa facilidad natural para conectar con los demás, mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Todo se volvió un torbellino de gestos y risas, mientras yo observaba, desbordada por una sensación de desconexión. Te lo juro, nunca había sentido el peso de la soledad de esa forma. Era como estar atrapada en un cristal, viendo a mis amigas reír y celebrar, pero incapaz de unirme a ellas. Me senté en una esquina, con mi copa de vino en la mano, intentando ocultar la incomodidad que se acumulaba en mi pecho. El vino se tornó en mi refugio, al menos por un momento. Poco a poco empezaron a caer los tópicos. Un nuevo fue indécimo, o vaya, ha cambiado de novio de nuevo, o incluso aquellos buenos deseos disfrazados de preguntas indiscretas. En esos momentos, la sensación de que no encajaba se intensificaba. Si tan solo pudiera sentir lo que yo sentía, un nudo en la garganta y un frío helado que recorría mi espalda. Me esforzaba por sonreír y hacer comentarios inteligentes, pero en el fondo me sentía como un fraude. Anhelaba la cercanía de mis amigas, su energía, pero a la vez me sentía como una intrusa. Al final de la noche, después de las risas, las canciones a coro y las promesas de vernos pronto, me despedí con un abrazo desmayado. Y al salir, la brisa fresca de la noche me golpeó la cara. Pero dentro de mí solo había un eco ensordecedor de dudas. Sabía que otras mujeres también habían estado en esa misma situación. Una escena que todas reconocen. Un momento en que la risa de los demás te hace sentir más sola que nunca. Y así, al caminar por las calles iluminadas, con un sabor a amargo en la boca, me di cuenta de que el verdadero reto no era la fiesta, sino enfrentarme a las preguntas que quedaban sin respuesta. ¿Por qué sentía que no merecía ese tipo de felicidad? La incertidumbre se fue instalando en mi interior, como una sombra que prometía crecer y transformarse en algo más profundo. El sonido del café hirviendo era un eco en la penumbra de la cocina, mientras los recuerdos del día anterior se acurrucaban en mi mente. Aquella discusión con Clara no había sido solo una simple pelea. Lo que realmente sentí en aquellos momentos de ira y frustración no era solo el desacuerdo con ella, era el abismo de inseguridades que siempre he intentado ocultar. O más bien, lo que realmente siento es que en cada pelea hay una parte de mí que se siente inepta, como si no pudiera sostener la imagen que el mundo espera de mí. Por dentro, estamos constantemente luchando entre la necesidad de ser fuertes y la desesperación de ser vulnerables. El día avanzaba, pero mis pensamientos se resistían a dejarme en paz. Las imágenes de Clara, esa amiga que parecía tener todo bajo control, seguían doliéndome. Pensé que la envidia era un sentimiento egoísta, pero ¿y si fue solo un mecanismo de defensa? Lo que realmente siento es que mientras más brilla el éxito de los demás, más apago el mío en mi propia mente. Tememos la comparación, tememos a la crítica, a no estar a la altura. La tarde se deslizó y mis interacciones con los demás se tornaron en una danza acartonada. Olvidé sonreír con sinceridad cuando la compañera de trabajo me habló sobre su viaje a Tenerife y la naturaleza exuberante que había disfrutado. Por dentro, estaba gritando que no podía soportar escuchar sobre otras vidas fabulosas, mientras yo luchaba por encontrar la mía. Lo que realmente siento es que debería encontrar la fuerza para compartir mis propias victorias. Pero la duda me roba la voz. ¿Por qué debemos sentir que nuestros logros son pequeños si componen nuestra verdad? Esa máscara que usamos diariamente, la sonrisa forzada que nos permite escabullirnos del dolor de la realidad, es pesada de llevar. En la soledad de mi habitación,
Me desafío a mí misma. ¿Por qué no podemos ser honestas sobre nuestros miedos? Decimos que estamos bien, que todo avanza, que no necesitamos ayuda, pero por dentro estamos buscando respuestas a preguntas que ni siquiera nos atrevemos a formular. Lo que realmente sentimos es que el silencio grita más que 1000 palabras. Cada día es un juego de apariencias. Observamos a otras mujeres y competimos en un escenario mental donde los trofeos son elogios, como si eso nos definiera. Me doy cuenta de que este patrón no es solo personal, lo llevamos integrados en nosotros, como un hilo sutil que une nuestras historias. Buscamos la aprobación externa, mientras dentro de nosotras hay un tumulto de rabia y tristeza. Lo que realmente sentimos es que, a veces, preferiríamos ser vistas en nuestra vulnerabilidad, pero nadie nos ha enseñado a pedir ayuda o a gritar que estamos cansadas. Así, mientras me miro al espejo, veo una mujer intransigente en su fachada. La lucha entre quién soy y quién muestro al mundo se intensifica. Este conflicto interno me lleva a cuestionar: ¿qué pasaría si dejáramos a un lado las máscaras? Hay un sentido de libertad en esa idea, pero ese descubrimiento solo es el inicio. Estas emociones ocultas, la rabia, la envidia, la tristeza, forman parte de un patrón mayor, uno que está preparado para ser desentrañado. La próxima vez que siente una punzada de dolor, tal vez debería recordar que no estoy sola en esta batalla. Somos muchas las que jugamos este juego inconsciente. Siempre he creído que el amor es un juego de estrategias. A medida que me adentraba en el mundo de las relaciones, comenzaba a darme cuenta de que más allá de las conexiones emocionales y los momentos de alegría, había un trasfondo de patrones repetitivos que se manifestaban de formas sutiles, a menudo sin que yo fuese consciente de ello. Era como si por un impulso cultural o social hubiese aprendido a jugar sin conocer las reglas. En ese juego antiguo y casi instintivo me vi atrapada. Recuerdo de manera vívida mi relación con Javier. Al principio, todo parecía perfecto. Su sonrisa iluminaba mis días y su risa resonaba en mis oídos como una melodía. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, empecé a notar que me sentía cada vez más insegura. Aquellas risas, en ciertas ocasiones, se convertían en silencios que pesaban. Sin que él lo supiera, comencé a jugar un juego que me resultaba familiar: la manipulación sutil de mis emociones para atraer su atención. Una palabra aquí, un silencio allá, y la esperanza de que él se acercara, me prestara más atención. Era un movimiento calculado, un grito silencioso de deseo encubierto. Sin embargo, nunca me pregunté por qué recurría a este juego. Me di cuenta de que detrás de mis acciones había una necesidad profunda de validación. La manera en que respondía a sus mensajes, el tiempo que decidía esperar para contestar, o cómo a veces me hacía la distante para que la situación se tornara más interesante. Todo era parte de un ritual, un patrón que no solo me implicaba a mí, sino también a las mujeres que me rodeaban. Había algo en nuestro comportamiento que provocaba una reacción: el deseo de ser buscadas, amadas y reconocidas. Pero al mismo tiempo era un juego peligroso. Conocía las reglas porque las había aprendido de mis amigas, de las películas y de la cultura en la que crecí. Cada una de nosotras estaba, de alguna manera, marcada por la misma historia. Las emociones que experimentamos, como el miedo a la soledad y la necesidad de ser apreciadas, se convierten en motores de estos juegos. Lo que nunca reconocí, hasta mucho después, es que detrás de estas dinámicas existe una mentira fundamental que nos contamos a nosotras mismas: que necesitamos jugar para obtener lo que deseamos.
Nos convencemos de que debemos hacer, decir o incluso callar para que los demás respondan a nuestras expectativas. Pero en realidad, al hacerlo, terminamos alejándonos de lo que realmente somos. Javier nunca entendió mis silencios, ni mis juegos. En su mente, se trataba de una relación donde ambos estábamos dando y recibiendo, pero yo estaba atrapada en un ciclo de autoengaño. Mientras él buscaba amor, yo manejaba mis emociones como si fueran fichas de un tablero, haciendo movimientos basados en mis inseguridades. Eran juegos que pensé que me darían poder, pero que solo me hicieron perderme a mí misma. El miedo a ser vulnerable y la duda sobre mi valor como persona doblegaban mis acciones y pensamientos. A medida que me alejaba de la verdad, me preguntaba cuántas veces más jugaría estas partidas sin entender que en última instancia, la única persona a la que estaba engañando era a mí misma. Al final, el silencio se convirtió en el mayor de los tragos amargos. Esa fue la camada que cubría mi deseo de conexión auténtica, un deseo que, irónicamente, siempre había estado en mi interior y que se desvanecía en el eco de las mentiras que contaba. Era hora de mirar el juego de frente, porque tras cada jugada exitosa había una verdad no dicha que esperaba ser revelada. Me miro en el espejo y por un instante deseo que la imagen que contemplo se desmorone para dar paso a la verdad que tanto temo. Esa mentira que he estado alimentando, como un monstruo que crece en la oscuridad, disfraza mi realidad con una capa de ilusiones. La verdad, esa amiga leal que siempre ha estado al alcance de mi mano, se aleja burlona, mientras yo continúo jugando a este juego de autoengaño. A lo largo de los años, he construido un mundo en el que todo parece posible. La juventud es eterna, los sueños son alcanzables y el amor, un bálsamo que cura todas las heridas. Pero en las noches de insomnio, cuando la ciudad duerme y yo me encuentro despierta, la pesada carga de mis mentiras se convierte en un lastre insostenible. La imagen que proyecto al exterior es la de una mujer fuerte e independiente, capaz de conquistar el mundo. Pero en el fondo hay una angustia que me consume. La primera gran mentira que he creído es que la felicidad es un destino, un logro que puedo alcanzar si me esfuerzo lo suficiente. Me he convencido de que, si trabajo duro, si logro esas metas que la sociedad marca, encontraré la satisfacción. Y así, en lugar de detenerme a disfrutar de las pequeñas cosas, esas que son realmente la esencia de la vida, he corrido detrás de un ideal inalcanzable. Mis días se han convertido en una serie de tareas por cumplir, una lista interminable de deberías, pero al final me encuentro atrapada en la rutina. En este ciclo vicioso he dejado de lado mis verdaderos deseos, mis pasiones más genuinas, por miedo a que no sean suficientes o peor aún, por temor a que no sean aceptadas. La ilusión de la aprobación externa se ha vuelto más importante que mi propia voz interna. A medida que me esfuerzo por cumplir con lo que otros esperan de mí, el eco de mi ser se va desvaneciendo. En mis relaciones, esta mentira se manifiesta con más claridad. He creído que puedo ser la compañera perfecta, que el amor romántico es un sacrificio a veces doloroso, pero necesario. He asumido que el amor se mide en renuncias y entregas sin límites, y he olvidado que también es espacio, libertad y respeto por uno mismo. He permitido que el miedo a la soledad me lleve a situaciones que no reflejan mi verdadero yo, situaciones en las que mi voz se ahoga, donde mis deseos se convierten en ecos lejanos. ¿Y así? ¿Qué se esconde detrás de toda esta fachada? La verdad que me susurra al oído, esa que trato de acallar, es que la felicidad no es un destino que se alcanza, sino un camino que se elige. Las expectativas ajenas son solo sombras que proyectamos sobre nosotros mismos, y el verdadero amor comienza por el amor propio, por aceptarnos tal como somos.
Miro nuevamente al espejo y veo el resquicio de una luz que quiere salir. Pero aquí estoy, enfrentando la más dura de las realidades, la mentira que cuento a mí misma. Una mentira que dice que puedo ser todo para todos y que de alguna manera eso me hará feliz. Pero la verdad es muy diferente. A medida que me sentaba en aquel café en el centro de Madrid, el zumbido de las conversaciones a mi alrededor se tornó un murmullo lejano. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando las pequeñas mesas redondas donde las parejas se reían y los grupos de amigos compartían secretos. Pero yo, atrapada en mis propios pensamientos, no podía evitar que una verdad danzara en mi mente, esperando a ser desvelada. La mentira que había mantenido durante tanto tiempo se sentía insostenible. En el capítulo anterior había hablado de las expectativas, esperanzas que a menudo resultaban ser cadenas invisibles. Hablé del amor que busqué, de la aceptación que deseaba, pero había una voz en mí que insistía en que todo eso no era más que una fachada. Para muchos, el amor es el destino al que se aspira, la culminación de todos los sacrificios. Pero para mí, el amor empezaba a convertirse en un sinónimo de desilusión. La verdad, esa que ha estado quieta en las sombras, llegó a la superficie, brillante y cruda. Lo que realmente queremos, en el fondo, no es solamente ser amadas o comprendidas. No se trata únicamente de relaciones que nos llenen, sino de una conexión más profunda, más auténtica. Deseamos ser vistas por lo que realmente somos, con nuestras imperfecciones y nuestras fragilidades. Sin embargo, el sistema en el que vivimos a menudo nos empuja hacia modelos idealizados de lo que deberíamos ser y nos aleja de nuestra esencia. Me di cuenta de que, tras cada centena de sonrisas que ofrecía, me escondía detrás de un muro de autoexigencia. La necesidad de parecer la mujer ideal había silenciado mis deseos más sinceros. En mi búsqueda de la aprobación ajena, había olvidado lo que significaba ser genuina. Vulnerabilidad y anhelo se entrelazaban en un mismo hilo. Miedo y valentía coexistían en un delicado equilibrio. La gran revelación fue que lo que realmente queremos es un amor que nos acepte en nuestra totalidad. No se trata de ser perfectas, sino de ser reales. Y en nuestra imperfección encontramos un espacio compartido donde los corazones pueden palpitarnos sinceramente. Anhelamos el lugar donde podemos gritar sin miedo, donde podemos llorar sin juicio. Necesitamos una conexión que nos desempolve la esencia del ser, que nos permita explorar sin recelo nuestros deseos. Al mirar a mi alrededor, entendí que quizás no era yo la única sintiendo eso. Una mirada pierde su brillo cuando se siente forzada. Dos manos entrelazadas pierden su calor si uno de los dos las mantiene frías. La sociedad nos ha enseñado a jugar un rol, pero mi deseo más profundo era romper con esa imagen preconcebida y ser el todo que soy, sin filtros ni censuras. La revelación era más que una epifanía personal. Era un grito compartido en el eco de tantas mujeres que caminan por las calles, buscando ser vistas, aceptadas y amadas por lo que realmente son. Ahora se presenta la inquietante pregunta: ¿cómo se manifiesta esta verdad en nuestras vidas cotidianas? ¿Estamos dispuestas a abrazar esa vulnerabilidad? El próximo capítulo podría bien ser el principio de un viaje hacia la libertad de ser verdaderamente yo misma. El aire era denso en el pequeño salón, donde las luces temblorosas del atardecer apenas iluminaban las caras de los presentes. En el centro, Miriam sentía cómo el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho.
La reunión había sido convocada de urgencia, y la mezcla de rostros angustiados solo amplificaba su ansia por desvelar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. No podemos seguir así, dijo Jesús alzando la voz, su frustración palpable. Necesitamos saber la verdad, todos, ahora. Miriam sintió la presión de todos los ojos sobre ella. Se le hacía un nudo en la garganta mientras recordaba cada momento en que había decidido callar, cada palabra y cada gesto que había optado por ignorar. Sabía que ese momento era crucial y que ya no podía esconderse tras la fachada de la apatía. «Hay algo que debo decir», comenzó, sintiendo que el sudor le perlaba la frente. «Algo que nos afecta a todos». Los murmullos se apagaron y una pesada expectación cayó sobre el grupo. Miriam respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran. «He estado viendo cosas que no deberían estar ocurriendo, en nuestra comunidad, en nuestras vidas. No puedo quedarme callada más tiempo». El rostro de Joaquín, su compañero de siempre, se tornó serio. Era él quien más le preocupaba. Había sido su apoyo incondicional, pero incluso él comenzó a dudar. «¿Te refieres a lo del centro?», preguntó frunciendo el ceño. «¿A esos rumores que se están extendiendo?». Ella asintió, su voz temblando como si temiera provocar un mortal deslizamiento de tierra. «Sí, eso es solo la punta del iceberg. Pero no se trata solo de rumores. Se trata de realidades que hemos dejado que nos superen, que creamos en silencio mientras nuestras vidas se desmoronan». Los rostros de los demás se tornaron más concernidos, sus expresiones reflejando el mismo horror que había empezado a instalarse en el corazón de Miriam. Se estaban enfrentando no solo a la revelación de secretos, sino a la cruda verdad de su propia existencia. «¿Y qué es lo que has visto?», inquirió Marta, su voz un hilo de angustia. «¿Qué es lo que sabes?». Miriam sintió que la verdad la abrazaba por dentro, pero su determinación se intensificaba. «He visto cómo el miedo y la omisión nos han atrapado. He visto cómo permitimos que personas que deberían protegernos se aprovechen de nuestra vulnerabilidad. Hay un patrón, una red que conecta las sombras de nuestra comunidad. Y si no hablamos, seremos cómplices de nuestros propios temores». En ese momento, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todo el mundo absorbía sus palabras, llenos de incredulidad, pero también de un miedo palpable. La verdad, desnuda ante ellos, revelaba la oscura realidad que había estado acechando en cada rincón, como un fantasma que no se podía ignorar más. Era el momento de la verdad, el momento en que la máscara caía. De repente las puertas se abrieron de golpe, y la figura de Samuel, el próximo en la línea de sucesión, apareció en el umbral, pálido como un fantasma. Miriam sintió el impacto de su figura y comprendió que lo que había compartido era solo el comienzo. «No puedes decir eso», dijo él, la voz temblorosa. «No puedes hacer eso». Y entonces todo cobró sentido. La risa nerviosa de sus compañeras, las miradas furtivas en las calles, todo había sido un intento por ocultar la innegable verdad, por miedo a perder, a ser marginados, a la venganza de aquellos que se benefician de su silencio. El momento de la verdad había llegado, y las mujeres comenzaban a cuestionar por qué tuvieron que esconderse tanto tiempo. «A lo largo de mi vida he aprendido que el silencio puede ser un refugio, pero también una prisión. En esta sociedad, muchas mujeres llevamos en nuestras espaldas el peso de secretos que, aunque parezcan insignificantes para algunos, son verdaderas cargas para nosotras. ¿Por qué escondemos esas verdades?
La respuesta no es sencilla, y cada una de nosotras tiene su propia historia, pero hay factores comunes que nos empujan a mantenernos en la sombra. Primero, está el miedo al juicio. La realidad es que en nuestro entorno, las expectativas y las normas sociales pueden ser agobiantes. Desde pequeñas se nos enseña a ser perfectas, a componer nuestras vidas y nuestros relatos de manera que encajen con lo que se considera correcto o aceptable. Hablar sobre experiencias que nos hacen sentir vulnerables, que desafían esas normas, puede parecer un acto de valentía, pero muchas veces se traduce en una sensación abrumadora de exposición. Revelar algo que nos hace sentir frágiles puede llevarnos a ser vistas como débiles o problemáticas, una etiqueta que intentamos evitar a toda costa. Luego está la culpa. En mi caso, tras cada secreto escondido, se esconde un hilo de culpa que me ata a la idea de que no tengo derecho a sentirme así, de que debería haber tomado decisiones diferentes, o de que mis problemas son producto de mis propias debilidades. Esa culpa se convierte en un peso que llevamos en silencio, haciendo que cada vez sea más difícil abrirnos a quienes nos rodean. Es más fácil encajar en el papel de la mujer fuerte que no necesita ayuda que admitir que somos humanas, con nuestras imperfecciones y miedos. La traición a la intimidad también juega un papel crucial. Compartir secretos acerca de nuestro ser más profundo y personal es una forma de abrir la puerta a la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad puede ser devastadora si se encuentra con la falta de comprensión. En un mundo donde la competencia parece ser la norma, el temor a que nuestras revelaciones sean utilizadas en contra nuestra puede ser intimidante. Por eso optamos por el silencio. Es mejor mantener la paz que arriesgarse a perder relaciones. El hecho de que la sociedad a menudo valore más la apariencia que la honestidad es un reflejo de nuestra cultura. Cuando salimos con una sonrisa forzada, aferrándonos a la idea de que todo está bien, paradójicamente creemos que estamos protegiendo nuestra imagen. Sin embargo, lo que realmente hacemos es construir muros alrededor de nuestro dolor. Esos muros pueden resultar en soledad, en la falta de conexión con quienes podrían realmente comprendernos y apoyarnos. A pesar de todas estas razones, en el fondo de mi ser, sé que hay otra opción. La libertad reside precisamente en aceptar nuestras verdades, en permitirnos ser vistas tal como somos. Revelar lo que hemos guardado nos brinda la oportunidad de sanar, de encontrar ese apoyo que tanto anhelamos. Quizás es hora de desmantelar esos muros, de dejar que el viento de la verdad sople a través de ellos, y en lugar de temer la vulnerabilidad, comenzamos a celebrarla. Porque al final, aceptarnos a nosotras mismas y a nuestras historias es el primer paso hacia la auténtica liberación. Al enfrentar el silencio abrumador de mi propia existencia, me di cuenta de que había llevado una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Un peso que no solo me aplastaba, sino que me mantenía en una prisión de insatisfacción y dudas. Pero aquí, en este exacto instante de reflexión, había algo que comenzaba a cambiar dentro de mí. El poder de aceptar. Aceptar mi realidad no fue sencillo. Durante años construí muros de negación, convencida de que el rechazo a mis propias limitaciones era mejor que admitirlas. Siempre creí que mostrar debilidades era sinónimo de fracaso. Sin embargo, la verdad comenzó a hacerse evidente en los momentos más inesperados. Un comentario de mi hermana, la risa de mi sobrina o el simple sonido de mis pasos en una tarde de primavera. Todo esto me llevó a una profunda introspección. Eran estas pequeñas cosas, aparentemente triviales, las que me recordaban que estaba viva, que estaba presente en el mundo, que no necesitaba ocultarme detrás de una fachada de perfección.
La liberación que sentí al aceptar mi vulnerabilidad fue como el primer rayo de sol que atraviesa las nubes después de una tormenta. Empecé a verme con otros ojos, no los que esperaban que fuera, sino los que realmente eran. Cada imperfección se convirtió en un matiz que formaba parte de mi auténtica identidad. Descubrí que mi historia, tan repleta de errores y tropiezos, era precisamente lo que me hacía única. Ya no me avergonzaba de mis fracasos, los abrazaba como parte esencial de mi viaje. Con esta nueva perspectiva, también empezó a cambiar la forma en la que me relacionaba con los demás. Las máscaras que había llevado durante tanto tiempo se cayeron, revelando mis verdaderos colores. Cada interacción se volvió más sincera, más real. Comencé a abrirme a mis amigas, compartiendo no solo mis logros, sino mis temores e inseguridades. Y sorprendentemente, en lugar de rechazo, recibí entendimiento y apoyo. Nos reímos juntas de las locuras de la vida y nos abrazamos en los momentos difíciles. La aceptación me enseñó que no estaba sola, que todas enfrentamos batallas invisibles y que compartirlas nos hace más fuertes. Al permitirme ser vulnerable, al aceptar mis verdades, empecé a construir relaciones más profundas y significativas. La autenticidad se convirtió en mi guía, y cada día sentía menos la necesidad de ocultar quién realmente era. La liberación llegó con el reconocimiento de que no existía una versión perfecta de mí, sino una versión en constante evolución. Aprendí que aceptar mis emociones, la tristeza, la ansiedad, la felicidad, era parte de mi viaje hacia la libertad. Ahora, mientras reflexiono sobre esta transformación, siento que es el momento de invitarte a unirte a esta comunidad. A partir de este momento, te invito a que rompamos juntas el espejo de ilusiones que tanto tiempo nos ha mantenido atadas. La aceptación es un acto de amor propio, y al emprender este viaje, podemos crear un espacio donde nuestras historias sean escuchadas y celebradas. Juntas, podemos despojarnos de las máscaras y abrazar nuestra autenticidad. Después de todo, en la aceptación de quien somos, encontramos la verdadera libertad y el espejo quebrado. Ahora entiendo que, al final, todo se reducía a eso. Durante años, estuve mirando mi reflejo a través de cristalinas ilusiones, distorsionadas por una luz que no era mía. Recuerdos disfrazados de felicidad, expectativas forjadas por el deber ser. Pero en el último momento, cuando reparé en esa imagen que tanto había anhelado, supe que era un espejismo. En la fragilidad de ese espejo quebrado, vi las piezas de una vida que estaba lista para ser reensamblada. Una vida en la que la verdad, aunque dolorosa, brilla con una autenticidad liberadora. La libertad de la verdad se siente como un soplo de aire fresco en los pulmones. Al mirar hacia adentro, al descubrir las sombras que llevamos escondidas, nos encontramos con un poder inmenso. No importa cuán distinta sea nuestra historia, todas compartimos un hilo común: el peso del silencio. Cada palabra no dicha, cada gesto no realizado, se convirtió en un fardo que necesitábamos dejar atrás. Reivindicar nuestra historia es reclamarnos a nosotras mismas. Este primer paso difícil, pero necesario, nos permite liberarnos de las ataduras que nos han mantenido cautivas durante tanto tiempo. Quiero mirar a cada una de vosotras a los ojos y deciros: salgamos juntas de este silencio. Si alguna vez te has sentido perdida, si alguna vez has caminado por la vida con una máscara que no te representa, te invito a que pongas voz a tu verdad. Reconocer tu historia
es el inicio de tu verdadera revolución personal. Si te has visto reflejada en esta confesión, si sientes que ha llegado el momento de romper tu propio espejo, quiero que lo hagas conmigo. Comenta: he roto mi espejo. Vamos a hacerlo juntas, a crear un espacio seguro donde nuestras verdades puedan florecer, donde cada destello de sinceridad sea celebrado. La verdad es nuestra aliada en este viaje, y al final lo que realmente importa no es la imagen que vemos en el espejo, sino la valentía de despojarse de las cadenas del juicio y la expectativa. Así que, alza la voz, hermana. La autenticidad es el camino hacia la libertad. Y en esta libertad encontramos la fuerza de ser quienes realmente somos. Recordemos siempre: ser auténtica es un acto de coraje que resuena en el alma. Este es solo el comienzo.